Nosotros tenemos otro tema muy importante a continuación, un tema que tiene a mucha gente en vilo, el tercer retiro del 10% de las AFP. Ya hubo uno a mediados del año pasado, otro a fines de año, ¿no es cierto?, que llegó de hecho poquito antes de la Navidad, y ya hay propuestas para un tercer retiro, ahora en marzo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las distintas posiciones? ¿Cómo va a votar cada uno de los parlamentarios? Porque esto va a ir tomando fuerza probablemente. Vemos la nota y lo vamos a conversar aquí en el estudio. Mándenos sus preguntas, sus opiniones a nuestras redes sociales y también a nuestro WhatsApp. Agárrate, cabrito. Vamos. Cuenta regresiva para la llegada de marzo, mes histórico de gastos por matrículas, útiles escolares y otras obligaciones que usted seguramente arrastra a causa de la pandemia. Por eso nuevamente vuelve a la palestra la polémica por un posible tercer retiro del 10% de fondos previsionales que ya saca ronchas entre los políticos. Yo creo que un tercer retiro es seguir empobreciendo a los chilenos. Yo creo que el senador Moreira no lo ha leído. Y no lo ha entendido, a lo mejor si lo leyó. Este proyecto dispone que los recursos que se usen en el caso que se apruebe este tercer retiro deban ser restituidos, así que no empobrece. El hambre es hoy y frente a eso uno no puede cerrar los ojos. El gobierno cierra los ojos y los ha cerrado consistentemente durante toda la pandemia. Es fundamental tener un ingreso garantizado a la clase media. Esa clase media esforzada, que trabaja, que lucha, que sale adelante y que en medio de una pandemia no tiene ayuda del gobierno. Hay que golpear la mesa fuerte. Discusión que se tomará el Congreso desde marzo cuando comience el año legislativo y que por ahora sondeamos en la calle. ¿Usted estaría de acuerdo con un eventual tercer retiro del 10%? Sí. Si no usamos los fondos, ¿con qué vamos a vivir? Pues hay que pagar cuentas. ¿La ha pasado mal este año? Sí, pues estuve 8 meses sin trabajar. Mala idea. ¿Mala idea? Muy mala idea. Porque se están gastando todos los ahorros de la gente de la vejez. Es plata de cada uno y encuentro que sí, que hay que hacerlo. Realmente es necesario, no se han recuperado todos los puestos de trabajo y el gobierno tampoco ha entregado propuestas alternativas. Es mi plata que yo trabajé durante toda mi vida, prefiero sacarla ahora que la puedo usar y que la necesitamos, digamos. No sé, me parece que ya es una exageración. ¿Pan para hoy? ¿Hambre para mañana? Estaría de acuerdo, pero yo no tengo, ya no me queda. Y yo estaría dispuesto que se otorgara. La política actual, el estado actual de lo que significan la AFP es hambre para hoy y mañana. Seguir sacando los dineros que después, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién le va a dar el bienestar que necesita, aunque sea poco o mediano, lo que sea? ¿Quién? Actualmente hay 2 proyectos que buscan que los chilenos puedan retirar hasta un 10% de sus ahorros para enfrentar la crisis. El primero de ellos fue ingresado por la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, en diciembre pasado. No pudimos hablar con ella para que nos explique en detalle su iniciativa, pero sí lo hicimos con su vocero. Que es exactamente a los 2 retiros anteriores, es decir, la posibilidad de que la gente retire hasta el 10% de sus ahorros previsionales. Con los mismos topes, 35 y 150 UFs, y sin reembolso, sin nada. El segundo proyecto fue presentado por los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet, que básicamente es igual al de Pamela Giles, pero agrega 2 elementos nuevos. La primera de ellas es que los retiros que se hagan en este tercer retiro, la propuesta es que sean devueltos por el Estado al momento de la jubilación a través de un bono de reconocimiento otorgado al momento de jubilar, con intereses para que las personas no dañen su jubilación futura. Eso es lo fundamental. Y en segundo lugar, este proyecto también permite adelantar rentas a los jubilados de rentas vitalicias, en una metodología parecida a la anterior, obligando al Estado a devolverlas en el futuro para no dañar las pensiones futuras de esas personas con renta vitalicia. ¿Y qué dice el autodenominado peor de todos al respecto? No sigan engañando a la gente. Todos sabemos que los proyectos de ley presentados para un tercer retiro del 10% son inconstitucionales. El único que puede mandar proyectos de esta naturaleza es el gobierno. Y el gobierno no tiene voluntad de hacerlo. La gente tiene que tener sumamente claro, no les van a devolver su plata,
no sigamos engañando a la gente, no sigamos empobreciéndola. Es perfectamente posible. Yo creo que el Estado sí puede reintegrarlo de manera inteligentemente, a plazo. Estamos pidiendo la devolución al momento de jubilar. Hay mucha gente que va a jubilar en 20, en 30 años más. Si no hay recursos ahora, pueden haberlo en el futuro. Tercer retiro que sin duda sería una ayuda importante para reactivar la economía del país como lo fue en el pasado, pero también un respiro para las familias de clase media que han visto con distancia las ayudas económicas del gobierno. De ahí la preocupación de la senadora Rincón, quien, al ser consultada por el tercer retiro, dijo que sería una irresponsabilidad. Giles y Mulet por rechazo de Rincón a tercer retiro. Se ha dado vueltas de carnero muchas veces. La senadora Rincón apoyó nuestro proyecto del retiro del 10%, apoyó el segundo 10%. Que ahora diga que no lo apoya porque sería una irresponsabilidad, como lo ha señalado en algunos medios, a mí me parece que eso es una vuelta de carnero. Estoy seguro que Jimena Rincón, si el proyecto nuestro avanza en la Cámara y llega al Senado y hay una necesidad manifiesta de estos recursos, ella lo va a aprobar. Como mi punto no ha sido el que esté en contra del tercer retiro, sino que la irresponsabilidad de no asumir que tenemos más de 4 millones de personas sin dinero hoy día. Y esa es mi preocupación. El tercer retiro se va a legislar, va a avanzar, lo vamos a aprobar. ¿Qué pasa con 4 millones de hombres y mujeres que no tienen nada que retirar? ¿No le vamos a exigir al gobierno una respuesta para las familias de clase media de nuestro país? Ahí está fallando finalmente la clase política. Los políticos no están haciendo su pega. La pega de los políticos es generar estas leyes o modificar leyes para favorecer a los trabajadores, finalmente, a la clase trabajadora. Tal vez la mejor medida no sería un tercer retiro, sino otro tipo de medida, otro tipo de bono, otro tipo de ayuda que no fuera ese. Mientras los políticos se ponen de acuerdo, surge otra preocupación. ¿Qué pasará con las pensiones de los chilenos ante un eventual tercer retiro de fondos? El impacto de un tercer retiro va a ser menor que un segundo y muchísimo menor del que fue un primero, considerando que se calcula que aproximadamente 4 millones de usuarios hoy día no tienen ahorros previsionales a causa de los dos primeros retiros anteriores y los bajos montos que ellos también habían logrado acumular en sus cuentas individuales. Sin embargo, no tenemos que olvidar el efecto negativo sobre las pensiones futuras que ha tenido el retiro de fondos. Estamos hablando de un daño previsional importante, estamos hablando de que más de 3 millones de personas sacaron todo su dinero y por lo tanto hoy día tienen saldos iguales a cero, saldos muy pequeños, y por lo tanto verán fuertemente reducidas sus pensiones en el largo plazo. Estamos hablando en valores promedio de en torno a 20% de pensiones más bajas. Si hoy día las pensiones son bajas, en el futuro serán más bajas aún. Y principalmente esto afectará a las mujeres, quienes al momento de los retiros previsionales eran quienes proporcionalmente tenían menores saldos en sus cuentas. Pensión más o pensión menos, el ambiente entre las personas es que la necesidad es ahora y al menos en algo sí concuerdan los políticos, es que la ayuda debe llegar lo antes posible a los ciudadanos. Es el gobierno el que tiene que buscar una fórmula con recursos del Estado para llegar a la gente. Sí, nuestro gobierno, si tiene que endeudarse para ayudar a los chilenos a sobrevivir, a enfrentar esta pandemia, tiene que hacerlo. Bueno, lo que debería ocurrir, en realidad, lo que debería ocurrir es que el gobierno escuchara el clamor popular y generara una renta básica universal para todos los chilenos durante el periodo que dure la pandemia. La crisis ha sido brutal y va a ser peor ahora en marzo. Retiro de fondos o aporte del gobierno, discusión que ya tuvimos el año pasado y que a punto de cumplir 12 meses de la llegada del coronavirus a nuestro país, aún parece estar en nada. Esperemos que en marzo salga humo blanco al respecto y dé un poco de tranquilidad a los chilenos.